Bendecido sea el eterno nombre del Señor. Sentimos tan contentos, tan felices de poder estar en el día de hoy listos para oír esta palabra, este mensaje que Dios tenía predestinado desde antes de la fundación del mundo para nosotros. Ese es el mensaje que nos corrige, que nos endereza y que nos pone en la perfecta voluntad del Señor. Nos sentimos muy agradecidos a Dios porque nos concedió estar firmes y vivos para recibir esta palabra que el Señor nos tenía predestinada para este tiempo. Queremos desde acá de Guatemala, en medio de esta reunión tan importante que hemos tenido acá, enviar un saludo muy especial y unas palabras de agradecimiento a nuestro apreciado hermano y amigo, el reverendo José Benjamín Pérez. Que así lo reciba, que él sepa que le apreciamos, que le amamos y que estamos agradecidos al Señor por todo lo que está haciendo el Señor a través de él en beneficio de todo el pueblo de Dios en toda la América Latina y el mundo entero. Gracias a Dios por José Benjamín Pérez. Pueden sentarse, mis hermanos. Queremos informarle a nuestro hermano José Benjamín Pérez que esta reunión de acá de Centroamérica ha sido una gran bendición y que ese mensaje que Dios nos trajo ayer a través de él fue un mensaje muy extraordinario, un mensaje muy revelador. Antes de leer estos porcentajes, me gustaría leer unas palabras del Señor acá en el libro de Samuel, que nos muestra lo que dice aquí la Escritura con respecto a la obediencia. Vino palabra de Jehová a Samuel. En 1 Samuel 15:10 vino palabra de Jehová a Samuel diciendo: me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto de en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Vean ustedes, las palabras que no cumplió Saúl, ¿de quién las oyó? De Samuel. Ya si ustedes leen todo el pasaje completo, ven cómo Dios le ordenó a Saúl que fuera, hiciera esto, y le dijo por palabra de Samuel que era lo que tenía que hacer. Pero él dice, miren ustedes, las palabras que él no obedeció fueron las palabras que Dios puso en la boca de Samuel. No ha cumplido mis palabras. Quien se las habló fue el profeta Samuel. Y se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. Samuel le dolió todo esto que madrugó luego Samuel para ir a encontrar a Saúl por la mañana
y fue dando aviso a Samuel, y fue dado aviso a Samuel diciendo: Saúl ha venido a Carmel, y he aquí se levantó un monumento y se dio la vuelta y pasó adelante y descendió a Gilgal. Llegó a un lugar, venía con una victoria, pero quien le dio esa victoria fue Dios. Pero él se levantó un monumento para que quedara como en memoria de esa gran victoria que él había tenido, y era el Señor el que le había dado la victoria. Vino pues Samuel a Saúl, y Saúl le dijo: bendito seas tú de Jehová, y yo he cumplido la palabra de Jehová. Samuel entonces dijo: pues qué balido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos, y esto que estoy oyendo con mis oídos. Y Saúl respondió: de Amalec lo han traído, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas a Jehová tu Dios, pero lo demás lo destruimos. Entonces el pueblo trajo eso, ¿eh? No era él, era el pueblo. ¿Ven ustedes quién era el que trajo eso? Saúl. Él fue el que lo autorizó. Entonces dijo Samuel a Saúl: déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche. Y él le respondió: di. Y dijo Samuel: aunque eras pequeño en tus propios ojos, no has sido hecho jefe de las tribus de Israel, y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel. Y Jehová te envió en misión y dijo: ve y destruye a los pecadores de Amalec y hazles la guerra hasta que los acabes. Entonces, vean ustedes, esta palabra ya Dios la había hablado por el profeta Moisés en el capítulo 17. Por ahí ustedes la pueden ver del verso 14 en adelante, cuando él le dijo a Moisés: por cuanto Amalec se propuso venir contra el trono de Dios acá en el desierto, porque claro, Amalec tenía la ventaja que era un país guerrero con buenos armamentos, y vino contra este pueblo nómada que venía por el desierto y tuvo en su mente tomar el trono de Dios. Tomando a Moisés podían pedirle al pueblo todo lo que querían. Por cuanto se ha levantado contra el trono de Dios, dile a Josué, que escribe en un libro, y dile a Josué que borraré la memoria de Amalec debajo del cielo. No dejaré nada. Y ustedes lo ven allí, y esa palabra Dios la había hablado, y con esa palabra fue que el profeta le habló y le dijo: eso fue una misión que le fue encomendada a este profeta, a Saúl, este rey. Jehová te envió en misión, y Jehová te dijo, ¿quién se lo dijo? El profeta: destruye a los pecadores, ¿sí? Hazle la guerra hasta que los acabe.
porque ya eso estaba determinado en la mente del Señor. ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? El Señor dijo que de ese pueblo no querían nada, que destruyeran por completo y pegaran fuego a esa especie, a esa gente. Ya Dios conocía el origen de esa simiente. Él no la conocía, pero Dios sí. Y por lo tanto, Dios lo que habló estaba conforme a su voluntad, conforme a su programa y conforme al conocimiento divino. Y Saúl respondió, fíjate, todavía le respondió, le dijo, ¿por qué has hecho eso? Le respondió, antes bien he obedecido a la voz de Jehová y fui a la misión que Jehová me envió y he traído a Agag, rey de Amalec, hasta el rey se lo trajo sentado con él en su carro, y he destruido a los amalecitas, mas el pueblo tomó el botín, el pueblo, ve, ahí no fue él, sino el pueblo. Era él, pero el pueblo, según ya le echaba, no fui yo, fue el pueblo, tomó el botín, ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificio a Jehová, tu Dios, en Gilgal. Samuel dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. ¿Se complace él en holocaustos y víctimas o se complace en que se obedezca su palabra? Porque cuando él trae su palabra, él sabe por qué está trayendo esa palabra. Y cuando él dice lo que hay que hacer, él sabe por qué está diciendo que se haga así. El que tiene el conocimiento perfecto de todo el programa es Dios. Y por lo tanto, el obedecer su palabra era mejor para Dios que todos los sacrificios, ¿ve? Por eso él le dice allí que Jehová, aquí en el verso, y Saúl respondió, en el verso, ¿por dónde vamos? Por el verso 21, mas el pueblo tomó del botín, ahí se escudó detrás del pueblo, y Samuel dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Obedecer la palabra de Dios es lo que Él espera, porque en su palabra está su voluntad y en la palabra de Dios está el conocimiento divino de lo que Él está ordenando que se haga, porque todo lo que Él ordena que se haga tiene un sentido, tiene una razón, tiene un propósito, tiene un fundamento, tiene una raíz, y por eso obedecer su palabra era mejor que todos los sacrificios. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Es mejor, le dijo el profeta, obedecer, porque él sabe por qué te está diciendo que hagas eso. Y él sabe por qué lo está ordenando. ¿Ve? Es mejor. Dice, ciertamente que el obedecer es mejor que los sacrificios. Y el prestar atención
Miren ustedes, es mejor que la grosura de los carneros, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos, como idolatría, la obstinación. Cuando usted, ya oyendo una palabra de Dios, y usted entonces hace todo lo contrario, eso ya se cuenta como rebelión, y Dios lo cuenta como idolatría. Vean ustedes, uno dice, ¿cómo va a ser? Pero ve, el rebelarse contra el Señor, lo cuenta como el pecado de adivinación, como el pecado de rebelión, como idolatría, la obstinación, porque la persona se obstina, lo voy a hacer ahora y ahora lo voy a hacer más todavía. ¿Ves? Porque entonces ya es una obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Para que sepas, le dijo, el Señor te ha desechado. Ya no está contigo. Él siguió siendo el rey, pero ya Dios en su corazón puso su mente y su corazón en otra persona a quien Él quería que fuera un hombre, Él quería que fuera un hombre conforme a su corazón, aunque fuera muy sencillo, porque de los grandes guerreros que han estado en Israel, Saúl fue uno de los grandes guerreros, y Jonatán, y los de la tribu de Benjamín fueron de los grandes guerreros más aguerridos de Israel. Sin embargo, no era eso lo más importante para Dios, sino una persona de un corazón dócil, que supiera consultar al Señor, que buscara su voluntad y que hiciera conforme a su voluntad, porque eso está indicando la persona que está reconociendo que Dios es el que sabe todas las cosas. Cuando Él nos dice háganlo así, porque Él tiene toda la razón por qué lo está diciendo, aunque no te lo explique. No, yo quiero que Dios me lo explique, no tengo que recibir ninguna explicación, lo que tengo que hacer es obedecer. Obedecer. La obediencia es mejor que el sacrificio que la persona pudiera hacer. Bueno, si nosotros pudiéramos ir y ver todo esto tal como lo dijo el Señor cuando habló ahí en el capítulo 23 del Éxodo: yo envío mi ángel que va delante de ustedes, obedezcan, porque si se rebelan contra Él, no va a perdonar vuestra rebelión. El pueblo que se rebeló contra las instrucciones de ese ángel pereció en el desierto, no recibió perdón, no les va a perdonar. Dios no estaba jugando, Dios lo que estaba diciendo, lo estaba diciendo en serio. No les va a perdonar vuestra rebelión. Miren cómo todo ese pueblo fue muriendo en el desierto por no obedecer. Si obedecen la voz del ángel y siguen esas instrucciones, porque el ángel es el que sabe por qué los está introduciendo dentro de ese pueblo y les está diciendo a tal ciudad, es una ciudad anatema, bórrenla, no dejen nada, bórrenla, quémenla. Entonces, el que sabe el origen de todas las cosas es Dios. Y por lo tanto, la obediencia
era agradable al Señor y esa obediencia era la que iba a traer la bendición de las personas. Bueno, yo no le quiero quitar tiempo a nuestro hermano José Benjamín Pérez, porque nosotros reconocemos que esta palabra que nos está siendo dada de parte del Señor es lo que usted y yo necesitamos. Aunque usted ahorita no lo entienda, aunque tengamos un montón de argumentos humanos a favor de todo lo que usted piensa, pero el pensamiento divino es el que tiene la sabiduría y el que tiene el conocimiento perfecto de lo que el pueblo necesita. Bien, estamos listos para recibir lo que Dios tenga a través de nuestro hermano. Ayer fue una bendición muy grande. Lo que me toca a mí es solamente leer estos porcentajes para que los hermanos sepan cómo van los porcentajes de este trabajo que estamos haciendo. Nos sentimos tan agradecidos por estas reuniones que hemos tenido en esta ocasión, porque han sido un éxito en todos los sentidos, la palabra que se ha traído, y luego culminar con todas estas, con ese mensaje tan tremendo que nos fue dado en el día de ayer. Y ya estamos listos para recibir el de hoy con todo nuestro corazón, con nuestro corazón abierto para recibir esa palabra. Bien, en cuanto a los porcentajes, queremos darle gracias a Dios por todos los hermanos de toda la América Latina que han estado trabajando en favor de esta gran carpa catedral. Canadá va en primer lugar, así que yo creo que ya no hay que le quite a Oscar esta posición que tenemos acá con nosotros, el hermano Oscar Maldonado. Es un privilegio tenerlo acá y está en el 339.50, triplicaron los canadienses su meta y van para cuadruplicarla. La vez pasada creo que la quintuplicaron, ¿no? Quintuplicaron. Bueno, están en el número 1, Nicaragua, felicitaciones, está en el número 2. Oye, estos nicaragüenses son una bendición. Gracias a Dios por Nicaragua, 146.98, pasaron la meta. Antigua y Barbuda está en el tercer lugar con un 130.25, Puerto Rico en cuarto lugar con un 98.40, casi logra su meta. África en un quinto lugar con un 92, buenísimo, pegó un brinco grande los africanos. 92.37, Suecia en el número 6 con un 86%, el Reino Unido en el número 7 con un 85%, Alemania es un grupo pequeño pero muy colaboradores, está en el número 8 con un 84%, Colombia en el número 9, felicitaciones a los colombianos también. Es una posición muy hermosa, con un 70.79. Avanzaron muchísimo. Guatemala está en el número 10, está entre los primeros 12. Guatemala es un privilegio, Guatemala. Dios les bendiga, con un 67.64. Costa Rica. Felicitaciones, William. ¿Por dónde está William? Por ahí. Allá está el hombre. Felicitaciones también. Está en el número 11 con un 66.96. Brasil en el número 12 con un 66.30. Bastante bien. Venezuela en el número 13. 13 no es un número malo, son los 12 apóstoles más Jesús.
ahí están completos. Y damos gracias a Dios que también Venezuela, a pesar de la situación y el esfuerzo que hacen, gracias por un hermano de Colombia que nos ayudó, que Dios los recompense grande y poderosamente. Para llegar a la meta del 65.53. Argentina está en el número 14 con un 64.63, México en el número 15 con un 60.33, bastante bueno, porque México es el país que tiene la meta más alta de todos los países. Honduras en el número 16 con un 58.92, República Dominicana en el número 17 con un 58.28, España en el número 18 con un 49.98, Holanda en el número 10, España está en el número 18, Holanda en el número 19 con un 49%, Ecuador en el número 20 con un 46.36. Aruba en el número 21, ese en el rango internacional, en el número 21, sería Aruba con un 45.65. Chile en el número 22 con un 44.11. Italia en el número 23 con un 43.20. No, Haití más bien. Perdón, Haití en el número 23 con un 43.25, El Salvador en el número 24 con un 41.74, Paraguay en el número 25 con un 40.93, Estados Unidos en el número 26 con un 40%, Trinidad y Tobago en el número 27 también con un 40%, Perú en el número 28 con un 38.38, Bolivia en el número 29 con un 28.77, Bélgica en el número 30 con un 28.50, Uruguay en el número 21 con un 25%, Italia en el número 32, Uruguay está en el 31, Italia en el 32, Panamá está en el número 33 con un 22.19, Cuba en el número 34 con un 19.85 y Belice en el número 35. De todas maneras, para nosotros lo importante, para mí, es ver que todos estamos unidos alrededor de esa visión de la carpa y que estamos conscientes que lo que fue hablado ya por la palabra profética con respecto a esa obra de la carpa se va a cumplir, se va a materializar tal como fue hablado. Eso no, el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Que Dios bendiga a todos los países que están trabajando en favor de esta gran carpa catedral y que pronto vamos a ver, bueno, ya estamos teniendo la parte más importante, porque el reverendo José Benjamín Pérez nos ha dicho que lo más importante es esta etapa de la carpa de la enseñanza de la palabra, trayendo las instrucciones, trayendo las directrices de lo que debemos hacer para que estemos en la perfecta voluntad del Señor. Nosotros queremos hacer la voluntad del Señor. Queremos pedirle perdón al Señor por todo error que hayamos tenido, cualquier interpretación humana y cualquier idea humana que hayamos tenido,
que no estuviera conforme a su voluntad, que Él nos perdone y nos prepare con la palabra. ¿Ustedes recuerdan cuando los discípulos estaban allí con el Señor? Todavía no había sido hecho el sacrificio en la cruz del Calvario, pero ¿qué le dijo el Señor? Ya ustedes son limpios por la palabra que les he hablado, porque esa palabra ya los puso en la voluntad de Dios. Ya ustedes son limpios por la palabra. Y también te lo dice la Biblia, ¿con qué limpiará el joven su camino? ¿Quién me da el resto del versículo? Con guardar tu palabra. Entonces la palabra viene para corregirnos, viene para ayudarnos, para enderezarnos. Bueno, nos ponemos de pie para recibir a nuestro apreciado hermano y amigo, el reverendo José Benjamín Pérez de Puerto Rico. Amén. Gracias al Señor. Bueno, bendecimos el nombre eterno del Señor con esta palabra tan maravillosa que Dios nos trajo. Ve que todo es muy sencillo. Todo es muy sencillo. Yo les voy a decir en la forma como yo veo todo este programa y yo espero que ustedes puedan ver. Para mí es una cosa muy sencillo lo que Dios está haciendo. Yo lo tomaría todo como el hermano Branham usaba, aquel versículo clave de la vida de él, que era Hebreos 13:8. Y yo creo que todo está allí. Jesucristo es el mismo, ayer es el mismo, hoy y es el mismo siempre. Es la misma obra, la misma persona. Si ustedes ven, por ejemplo, un ejemplo, pudiéramos poner muchísimos más, pero vamos a poner uno y ustedes después consiguen ahí todos los demás. Ven ustedes cómo Dios le habló en el libro de Josué. Anoten eso, que es bien sencillo. Cuando muere Moisés, verso 2, primer capítulo, ¿verdad? Mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Para no leerles mucho, les leo el verso 5. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra, la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Pueden sentarse, mis hermanos. Yo no les voy a predicar porque ya el mensaje fue dado, pero les quiero decir la forma como yo lo veo. ¿Se dan ustedes cuenta allí qué es lo que dice la Biblia? Así como estuve con Moisés, estaré contigo. ¿No ven que es el mismo Dios? ¿No ven que es el mismo ángel del pacto que estaba con Moisés? Y ahora estaré contigo. Solo cambió
de velo de carne, cambió de una forma humana, pero era el mismo Dios. Miren qué sencillo es. Como estuve con Moisés, estaré contigo, el mismo Dios, el mismo Espíritu del Señor, la misma columna de fuego que estuvo con Moisés guiándole por el desierto, es la misma columna de fuego y el mismo personaje que estuvo con Josué acompañándolo en todas las batallas hasta que él le dio la victoria. No es que es el mismo, es el mismo. Entonces no hay ninguna complicación. La gente no, pero no hay ningún tipo de complicación. Pasó de un mensajero a otro mensajero, se manifestó en Pablo y era la misma persona que estuvo con los apóstoles. ¿Quién es el Señor? Cuando vio esa luz, yo soy Jesús. El mismo Señor Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Se dan cuenta que es el mismo, pero ahora estaba en una nueva persona, en Pablo. Y luego cuando termina Pablo, ¿terminó él toda su obra? No, todavía había una parte de la obra que tenía que ser hecha y siguió con Ireneo y así sucesivamente. Cuando muere ese mensajero, ¿terminó la obra? No, él mismo siguió en otro mensajero y así es hasta que llegó a William Marion Branham. Y ahí estaba el Señor en ese tiempo, y en William Marion Branham trajo un ministerio muy especial, que fue un ministerio precursor, porque ya estaba a la puerta de lo que él había prometido. ¿Qué era lo que había prometido? La venida del Señor. La venida del Señor. Es decir, después de William Branham, había una parte del programa de Dios que era muy grande. Venía Gabriel. ¿Se dan cuenta? El mismo que nos dice allí, como nos dice el hermano Branham, Miguel era Cristo. Se hizo un cuerpo humano, consiguió un cuerpo humano en una virgen, se manifestó para hacer una obra y era el mismo. Y luego ese mismo dijo, enviaré mi consolador. Y viene este personaje y al final viene con el nombre de Dios, viene con la segunda venida de Cristo y como citaba un pastor de los que nos estaba hablando en estos días acá, que nos citó aquí estas escrituras que ya las conocemos de memoria bastante. No sé quién fue, no sé si fue el hermano Ronald o fue alguno de ustedes que nos citó esta escritura y dijo, estas palabras son fieles y verdaderas y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado a su ángel. ¿Y para qué vino ese ángel? Vino ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder. Pronto vino con un testimonio. Jesús envió luego, Miguel envía luego a Gabriel con un testimonio, para traer un testimonio a la iglesia, para decirle las cosas que van a suceder pronto. Y cuando él termina su testimonio, se va
Pero se termina allí la obra de Dios. Si todavía no ha habido la resurrección, no ha habido la transformación, entonces tiene una trompeta final con la cual hace todo lo demás que falta por hacer. Bien sencillo. Eso fue lo que vino ese ángel anunciando las cosas que pronto van a suceder. Yo no le veo complicación, lo veo sencillito. El mismo Dios ayer vino allí, el mismo que estaba en William Soto, el mismo que está hoy con nosotros concluyendo el trabajo. Es la misma persona, el mismo que estaba en Moisés, es el que estaba en Josué. ¿Ven ustedes? El mismo. Claro, en Moisés hizo un trabajo y en Moisés y en Josué hizo otro trabajo. Pero es el mismo, para que no vaya a haber, yo no le veo confusión a esto. Yo lo que veo es que Dios ha tenido misericordia de nosotros y nos ha traído en este tiempo tan importante para seguir esas instrucciones sencillas. Y usted ve cuán sencillas son las cosas. Entonces, vamos a tomar el ejemplo que está en la Biblia, ese ejemplo que está en la Biblia, cuando vino aquel general que tenía lepra, ¿cómo era que se llamaba? Alfonso. ¿Ah? Naamán. Venía con lepra. Y una muchacha israelita que era sirvienta, porque era una sirvienta que se habían llevado una sierva, servía a la esposa de Naamán, y le dijo: mira, en mi tierra hay un profeta que puede sanar a ese hombre. ¿Cómo va a ser? En mi tierra hay un profeta. Ella, por alguna manera, había tenido el conocimiento de todo eso y sabía lo que era un profeta. Bueno, le dieron la noticia y al rey estaba interesado, porque Naamán era un hombre valiente, era un hombre bien ordenado, era un hombre muy capaz, pero lástima que tenía esa lepra. Entonces le dijeron: hay este hombre allá en la tierra de Israel. Y el rey dijo: bueno, aquí lo importante es mandárselo al rey, porque si hay un hombre así, allá tiene el rey tiene que ser un tipo de muchísimo aprecio por el rey. Y el rey más bien estaba en contra de ese hombre. Así que cuando le mandan la carta, no, ¿cómo es posible que ahora me digas que sáname a este hombre? Porque este hombre que cree que soy yo Dios para sanar este leproso. Y entonces allí fue que de alguna manera Eliseo supo, ¿no? Mire, no hay Dios aquí en Israel. Y se lo mandan a Eliseo. Mire, este es el hombre que te puede sanar. Vete allá. Pero ¿qué acontece? Naamán, por eso le estoy poniendo este ejemplo, para que ustedes lo vean. Este ejemplo nos va a ayudar si usted lo ve bien. Naamán se hizo la idea: oye, yo, general del ejército, voy con unos presentes aquí para llevarle al sanador y todo esto. Cuando yo llegue allí va a salir Eliseo adelante a saludarme y a decirme, mire, qué es lo que, a orar allí a su Dios para que yo sea sanado. No fue así. Cuando llegó a donde estaba Eliseo no le salió, no apareció. Manda un siervo, dígale que se vaya a bañar al Jordán. Y que se meta allí 7 veces.
y a la 7ª vez va a quedar sano. Y él esperando que Eliseo saliera a atenderlo, y le mandó fue un siervo. El siervo, mira, vaya y dígale, mira, Eliseo te mandó a decir esto. ¿Cómo? ¿Dónde está? No. ¿Cómo es posible? Me manden a bañar en un río como ese, que es un río turbio, cuando ahí en mi tierra yo tengo ríos claritos, ríos buenos. No. Y entonces se puso bravo y se fue todo molesto. ¿Cómo es posible que ni siquiera el profeta se salió para saludarme? Me manda un siervo, ni siquiera me atiende. No, él no le quiso atender, le mandó eso. Y entonces se va bravo y se regresa. Y uno de los siervos le dijo, pero mi señor, ven acá. Ese ejemplo se lo estoy poniendo porque es bien importante. Pero mi señor, si el profeta te hubiera mandado a hacer una cosa difícil y costosa, ¿lo hubieras hecho? Claro que sí. Pues te mandó a hacer una cosa sencilla, que te vayas a bañar ahí. Es una cosa simple. No, pero ¿por qué no le obedeces? Mi señor, ¿por qué nos vamos a regresar con la misma lepra? ¿Por qué no es tan simple, tan sencillo lo que te están diciendo? Es una cosa tan sencilla y usted dice, no, eso es demasiado sencillo. Esa cosa sencilla te va a ayudar, porque no es el hombre, es el Señor. Y al final él dijo, mi señor, un siervo de él dijo, ¿por qué no vas y obedeces si este es demasiado sencillo? Entonces fue, mintió la primera vez, no pasó nada. La segunda vez, pero él dijo que 7 veces. Y la tercera vez, la cuarta, la quinta, la sexta, nada pasó. Cuando entró en la 7ª, salió limpiecito. Oiga, vamos a llevarle este presente. No, el profeta no estaba interesado en presente, no, que se lleven sus cosas, yo no necesito eso. Yo tengo al Señor, yo estoy aquí viviendo para el Señor, no necesito de... Pero les quiero decir a ustedes el ejemplo de que como fue muy sabio el siervo que le habló a Naamán, mi señor, si el profeta te hubiera mandado a hacer una cosa difícil y costosa, ¿no hubieras hecho tú el esfuerzo de hacerlo? Claro que sí. Pero si te está mandando a una cosa tan simple, tan sencilla que te parece, ven y báñate ahí. Es para que nosotros sepamos que Dios es el mismo. El programa que Dios viene desarrollando es el mismo. Y la obra que Él ha comenzado no la va a dejar a medio andar, la va a concluir. Entonces, como decía el hermano Branham, la gente se pone a ver, dicen, oye, Dios hizo unas cosas tan grandes allá, y en el futuro hay unas cosas extraordinarias allá que vamos a ser transformados. Ven la cosa grande que Dios ha hecho, ven las cosas grandes que Dios promete, pero no pueden ver la cosa tan sencilla como Dios siempre lo ha hecho y pasan por alto lo que está haciendo el Señor hoy, que es lo único que nos puede ayudar para obtener lo que Él nos ha prometido. No podemos, hermanos, tenemos que ser gente
sabia en el sentido de ver la palabra de Dios, cuán sencillo es todo. Pues no importa, vamos a obedecer. ¿No es mejor la obediencia que el sacrificio? Entonces, tomemos esa bendición, porque recuerden ustedes aquel hombre que ya yo se los leí en esta actividad cuando estaba haciendo la introducción aquí al hermano José Benjamín Pérez. Ya les leí que este rey pues no quiso obedecer. Era la palabra que le había dado el profeta. Él no se dio cuenta que eso era la palabra del Señor. ¿Y qué acontece? Que él la puso a un lado. ¿Qué pasó con eso? Le dijo: Señor, te he desechado. Dígale, lo he desechado como rey. Me he buscado un hombre conforme a mi corazón. Entonces, una persona puede ser desechada por no obedecer. Y usted va a tener problemas por obedecer esas cosas tan sencillas. Seguro que sí va a tener problemas, puedes tener problemas, pero esfuérzate y sé valiente y quédate con el consejo del Señor, que eso es lo que te va a bendecir y eso es lo que te va a ayudar. Quédate con el consejo del Señor. Que Dios me les bendiga, mis hermanos. Estoy sumamente agradecido por todos los pastores que vinieron a ayudarnos de otros países, de Colombia, de Chile y de todos los lugares que vinieron para estar aquí y compartir con nosotros. Y muy agradecido de todo el esfuerzo que hicieron los hermanos de Honduras, los hermanos de Nicaragua, los hermanos de El Salvador. Estoy muy agradecido para estar con nosotros aquí y compartir, y yo espero que ninguno de nosotros seamos desechados, así como fue ese rey. Fue desechado por no obedecer una palabra sencilla que le fue dada por un profeta. Recuerden que el Señor siempre nos ha hablado por un profeta, por un instrumento sencillo. Entonces, reconozca usted la voz del Señor cuando la palabra del profeta viene en armonía con toda la Escritura y viene en armonía con lo que nos ha sido hablado por otros profetas, y Él nos está mostrando todo eso. Reconozcamos que es la voz del Señor y que Dios nos ayude a ponerla en práctica, porque nosotros no queremos ser desechados, queremos ser recibidos por el Señor. El Señor nos reciba y queremos sus bendiciones. Para mí es un privilegio muy grande que Dios me conceda estar aquí con ustedes en esta ocasión para compartir todas estas bendiciones que Dios nos ha traído por el instrumento, por el ungido de Dios en este día en que estamos viviendo. Que Dios me los bendiga, mis hermanos, y voy a dejar a nuestro hermano pastor acá con nosotros, y muy especial en nombre de todos ustedes le queremos dar las gracias al pastor, nuestro hermano Eduardo Cubur, una persona súper sencilla, que es muy noble, que ha abierto su corazón para estas actividades aquí y han sido de grandísima ayuda y de grande bendición. Miren cómo escoge Dios personas súper sencillas y nos sentimos agradecidos de Él, ¿verdad? De la manera, el amor con que Él lo hace. Que Dios me les bendiga, y a toda la congregación de Guatemala y a todos los ministerios de aquí de Guatemala que colaboraron, de esta región, de todo este país. Que Dios los bendiga y esperamos que Dios nos conceda en algún momento
esta oportunidad de estar juntos. Quiero darle las gracias también a nuestro hermano Bruno con su esposa y al hermano que vino de Estados Unidos y al hermano también Oscar que vino del Canadá y todos estos hermanos que se han movido para estar con nosotros. Que el Señor les bendiga. Hermano Porfirio de allá de tan lejos, ¿verdad?, para estar acá. Los hermanos de México que colaboraron con nosotros, el hermano Margarito y todos los demás, Israel y todos los demás hermanos que vinieron a colaborar. Pido al Señor que les recompense, que les bendiga con grandes bendiciones. Y doy gracias a Dios por mi esposa, que me ha estado colaborando allí completamente en todo. Ella pues tiene esa bendición. Yo le digo, Ruth, necesito tal cosa, no importa lo que ella está haciendo, suelta lo que está haciendo y sale corriendo a hacer lo que yo le digo. Y eso para mí pues es un caso muy especial. Por eso le agradezco tanto a Dios por ella y pido que la mantenga sanita y firme y fiel hasta que seamos transformados, ¿sí?, todos juntos allí sirviendo al Señor. No queremos ser desechados, porque eso fue lo que dijo la Biblia, lo que dijo el profeta. Te ha desechado el Señor. ¿Ve? Después de haber sido ungido como rey, te ha desechado, porque no obedeciste su palabra. Él espera que sus hijos obedezcan su palabra, aunque sea sencillísima, no importa. Pero esa palabra, y en esa palabra está la vida y está la bendición y ahí está todo lo que nosotros necesitamos. Que el Señor me los bendiga con grandes bendiciones del cielo en el nombre eterno de William. Amén y amén y amén y amén. Muchas gracias, hermano. Adelante.